Hermanas, hoy es el tiempo para que tú y yo vengamos al Señor en arrepentimiento de nuestro pecado, por nuestro corazón, que nos ha engañado quizás por mucho tiempo, haciéndonos pensar en una falsa apariencia de piedad. Bienvenidas, hermanas, al podcast La Belleza de su Gloria. Este es nuestro primer audio del 2023. La honra y la gloria es para Dios. Soy Sandra de Gómez y estoy agradecida con el Señor y con ustedes. Y como bien sabemos, estamos estudiando el libro Las disciplinas de una mujer piadosa de Barbara Hughes. Y vamos a entrar al capítulo número 8, la disciplina del decoro. Pero antes de iniciar, pidámosle al Señor que prepare nuestro corazón para poder recibir su palabra con mansedumbre y responder así en sumisión y obediencia. Que el Señor nos ayude. Quiero iniciar con Filipenses 1:27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Bueno, hermanas, aquí el apóstol nos está diciendo, ¿verdad? Fuera de cualquier otra cosa, nos dice que nos comportemos como es digno del Evangelio. Pensemos en esta palabra de digno. ¿Qué se nos ocurre o qué pensamos respecto a esta palabra? Vivir de una manera digna del Evangelio. ¿Cómo podemos hacerlo, hermanas? ¿Tú crees que es posible que podamos vivir dignos del Evangelio de Cristo? Quizás hemos escuchado algunas frases, por ejemplo, cuando alguien va a ocupar algún empleo, decimos, bueno, esa persona es digna de ese empleo. O si a alguien le van a dar un ascenso, también hacemos comentarios como es digno de ese ascenso. ¿Por qué decimos esas cosas? Pues porque lo medimos en base al desempeño, al trabajo, a los logros de esa persona. Que se han esforzado, pues entonces se merecen aquello. Sin embargo, el apóstol Pablo no se refiere a esto, hermanas. No tiene nada que ver con esto que comentamos, sino más bien con la idea de un embajador. Un embajador es uno que representa a su país en otro país que es ajeno. Por lo tanto, él tiene que vivir de una manera digna. ¿Por qué? Porque es el representante de su país. No quiere que nadie ni nada hable mal de su país. Y él tiene que representarlo de la mejor manera. Nosotros, hermanas, somos ciudadanas de un reino que es celestial. Y nuestro Rey es nuestro Padre celestial. Nosotras necesitamos vivir de tal manera que seamos dignas, ¿verdad?, de ese reino. No debemos hacer nada, hermanas, que pueda pisotear u ofender la reputación de Cristo y de su Evangelio. A eso es lo que Pablo está diciendo cuando nos dice que nos debemos de comportar como es digno del Evangelio de Cristo. Así que el tema de esta disciplina que habla sobre el decoro, que bien podríamos decir como que una palabra extraña al día de hoy, casi nadie está hablando de decoro. Pero entonces, ¿qué tiene que ver el decoro con el comportamiento? La disciplina del decoro es simplemente comportarse en una forma apropiada. O sea, son acciones que no le traen vergüenza al Evangelio de Cristo. Así que aunque esto del decoro es algo externo, ¿verdad?, porque tiene que ver con el comportamiento, tenemos que tener mucho cuidado porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para poder merecer algo de Dios. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor, la gracia inmerecida de Dios para nuestra vida. Pero sí deseamos, como mujeres, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor para que de esta forma cumplir con el propósito con el cual el Señor nos ha creado, que es para la alabanza de su gloria, para adorarle a Él, para que nosotras hagamos lo que el Señor quiere que hagamos y Él obre en nosotros y traer honor y gloria a su nombre. Ahora necesitamos también profundizar y asomarnos, hermanas, a nuestro corazón.
porque es ahí del corazón que sale nuestra conducta. Proverbios 27:19 dice que como en el agua el rostro corresponde el rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Pero no olvidemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo dice Lucas 6:45. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque nuestro corazón, dice Jeremías 17:9, que es engañoso y que es perverso. Entonces, ¿quién lo conocerá? No podemos, hermanas, confiar en nuestro corazón. Sabemos que hoy en día hay ideologías, ¿verdad?, que dicen, sigue tu corazón. La palabra de Dios nos da esta advertencia, que no confiemos en el corazón. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El corazón necesita ser regenerado, renovado por el Evangelio de Cristo. Y una vez que esto sucede, que Cristo lo regenera, lo cambia, entonces solamente el consejo de la palabra de Dios lo puede someter, ¿verdad? En la misma medida que somos sometidas a la palabra del Señor, vamos a anhelar esto. En la misma medida que buscamos al Señor en humildad de espíritu, humilladas delante de Él. Porque todo tiene que ver con Dios, hermana. Todo tiene que ver con Dios, no con nosotras. Esto significa, hermanas, que nosotros necesitamos someter todas las áreas a la voluntad de Dios. Exige que cada una de nosotras nos analicemos y nosotras mismas nos confrontemos delante de la palabra. Ahora, una de las áreas que el estudio habla es en cuanto a nuestra apariencia. Pero esto, si nosotros no estamos siguiendo el consejo de la palabra, puede resultar como que algo peligroso, porque muchas veces nos hemos dejado llevar por una falsa apariencia de piedad. Pensamos que somos muy piadosas, que somos muy cristianas por solamente lo externo, porque solamente estoy vistiendo de una manera, no sé, holgada o larga, etcétera. Entonces nos confiamos en las prendas así que estamos usando, creyendo que eso es piedad. Que nuestro corazón esté siendo transformado mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mediante el sometimiento de nuestro corazón a su voluntad. A nosotros nos va a importar cuidar la reputación de Dios en nosotros. Nosotros vamos a querer entonces manifestar las virtudes de Dios en la misma medida que nosotros estemos tomando de la fuente de la palabra de Dios. Nosotros vamos a querer modelar el carácter de Dios en mi apariencia. Pero no es al revés, no es mi apariencia, pero por dentro todo mi corazón lleno de falta de humildad, falta de amor, de gratitud, de celo, de envidia. No, sino un corazón que realmente se ha rendido, que reconoce que a pesar de que hay todo eso, está humillado delante de Dios y que busca y que anhela que cada vez más el Señor lo transforme a su imagen conforme a su semejanza. Hermanas, entonces no nos confiemos aparentar algo que realmente no está honrando al Señor. Y tampoco no digamos o no creamos que somos superiores a otras creyentes porque no nos fijamos en lo externo. Ese sería como que el otro punto, que creernos por encima o con mucho conocimiento o muy superiores, ¿verdad? Y no tomar en cuenta lo externo. Un corazón, hermana, sometido al Evangelio de Cristo es uno que busca complacer al Señor. Así que una de las cosas que tú tienes que preguntarte en cuanto a tu apariencia es, Señor, esta manera mía de vestir o esta manera mía de hablar, de comportarme, ¿esto es realmente lo que te trae honor y gloria a ti? ¿Esto está adorándote a ti? ¿O soy yo la que busco que me adoren? ¿O soy yo la que busco algo a través de cómo me veo o a través de cómo actúo? Entonces tenemos que profundizar y tenemos que ver por qué estamos
haciendo lo que estamos haciendo en ese momento, porque queremos vernos de tal manera. Cuando nosotros ponemos a Cristo, al Evangelio, por encima de nosotras mismas, entonces va a haber temor en nuestro corazón. Y es entonces que van a salir todas nuestros deseos, nuestras motivaciones, y vamos a comparar si eso trae adoración al Señor. Busquemos el consejo de la palabra de Dios, busquemos al Señor a través de nuestra humildad, de nuestro sometimiento a su palabra, para poder adorarlo, como dice 1 Timoteo 2, 9, 10, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Todas las mujeres necesitamos comportarnos de una manera que adore al Señor, de una manera apropiada, de una manera modesta, de una manera femenina, y vestirnos, como dice Proverbios 31, 25, de fuerza y de dignidad, que realmente reflejemos nuestra posición por la cual Dios nos ha creado y nuestro rango como mujeres de Dios, porque llevamos la imagen de Dios. Tenemos la dignidad directa que Dios nos ha dado. Así que nosotras como sus hijas necesitamos reflejarlo. Y esto es que nos estamos entonces comportando de una manera digna del Evangelio. Otra de las áreas es, en cuanto al área del decoro, es nuestras palabras. Primera de Timoteo 3:11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Todas y cada una de nosotras debemos de tener la virtud de la decencia con nuestras palabras. ¿Y qué significa esto? Es precisamente ser honestas. Significa que no debemos de ser calumniadoras. Nosotras debemos de ser confiables, moderadas, dignas de confianza. Por eso Filipenses nos dice que debemos de vivir dignas del Evangelio de Cristo. Porque en las muchas palabras, hermanas, no falta pecado, dice Proverbios 10:19. Mas el que refrena sus labios es prudente. Al igual que nuestra apariencia, nuestras palabras no deben de traer vergüenza a Cristo. No se trata de defender nuestra reputación, sino la de Cristo. Y muchas veces hacemos todo lo contrario. Cuando estamos en los momentos de crisis, en los momentos en los cuales hay mucha presión porque hay alguien más que está hablando mal, ¿verdad?, de nosotras, o porque estamos enfrentándonos a una persona difícil en un momento tenso. ¿Y qué pasa en esos momentos? ¿Realmente representamos a Cristo? Muchas veces hacemos lo contrario, nos dejamos llevar, no estamos siendo mansas, ¿verdad? No estamos manejando palabras con decoro. ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? Recuerda que el Señor nos ha advertido que nuestro corazón es perverso, es engañoso, y que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, todas esas cosas que hablamos mal, que decimos mal, que incluso herimos a otros con nuestras palabras, ofendemos a otros con nuestras palabras, todas esas situaciones que han sido conflictivas, pues de todas formas, de esas circunstancias nosotros necesitamos aprender, humillarnos y decirle: Señor, en realidad yo hice mal. En realidad yo actué mal. Yo dije cosas que no debía haber dicho, o hice cosas que no debía haber hecho. Es mi pecado. Y te pido que me perdones. Y te pido que me ayudes a tener el valor de defender tu reputación por encima de la mía. Hermanas, cuando nosotros tenemos esa actitud de humildad, entonces nosotras también vamos a estar dispuestas a perdonar, porque la palabra del Señor ha sido más grande que mi propio pecado. Santiago 3, 5 al 6 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanas, cuando están esos momentos tan tensos, esas situaciones tan
que no nos gustan para nada, que nos están doliendo, que nos están hiriendo, que queremos siempre gobernar nosotras, que queremos siempre ganar, es ahí cuando nuestra lengua es un fuego, es un mundo de maldad, está siendo inflamada por el mismo infierno, hermanas. Y entonces nosotros, ¿qué es todo lo que sale de ahí, de nuestra boca? No es más que maldición, no es más que pisotear el evangelio de Cristo, pisotear la reputación de Cristo. Y eso es lo que tú y yo deseamos. La lengua contiene un potencial tan asombroso para causar daño. Así que si tú eres una mujer que desea agradar a Dios, utiliza tus palabras para bendecir, aun que te digan maldición, porque las palabras tienen poder. Y la palabra, eso es lo que nos manda, amar a las personas, a ser misericordiosos con ellas. Mira lo que dice Primera de Pedro 3, 9 al 11. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, hermanas, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamadas para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Hermanas, si no queremos que haya ningún estorbo delante del Señor, cuando venimos a clamar a Él, cuando venimos a orar a Él, necesitamos refrenar nuestra lengua, necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, necesitamos humillarnos, incluso ir a arreglar las situaciones en donde el conflicto se ha desbordado, en donde yo no he sido una mujer sabia, en donde he participado pisoteando el evangelio de Cristo, ir a arreglar, pedir perdón, independientemente si la otra persona no quiere nada que ver con nosotros, no quiere saber nada. Tenemos que orar, pedirle al Señor que nos dé la oportunidad para poder ir y que prepare el corazón tanto de la otra persona como el mío, que prepare ese momento para que sea el Señor quien tenga toda la gloria. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué hizo Cristo, hermanas? Él nos dio el ejemplo. Mira lo que dice Primera de Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, hermanas, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué hizo? ¿Contestó como nosotras, hermanas? No, mira, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, ¿cuántas hermanas de nosotros hemos realmente padecido? Y él no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso debemos de vivir, como dice Filipenses, dignos de la vocación por la cual hemos sido llamadas. Hermanas, hoy es el tiempo para que tú y yo vengamos al Señor en arrepentimiento de nuestro pecado, por nuestro corazón, que nos ha engañado quizás por mucho tiempo, haciéndonos pensar en una falsa apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque en nuestra vida se ve todo lo contrario de lo que dicen mis palabras. Hermanas, tengamos mucho cuidado y prestemos atención a la palabra y no tratemos de disfrazarnos. No tratemos nosotras de disfrazar nuestras palabras como algo piadoso. ¿Y sabes a qué me refiero también, hermanas? A los chismes. Hay mucho chisme quizás incluso entre cristianos. Hay algo que he escuchado y quizás tú también, o quizás nosotros hemos caído en esto. Pero dice, te estoy contando esto para que ores. Esa es una manera, hermana, que Satanás utiliza para que nosotras la utilicemos y seamos chismosas. Queremos decir algo, pero lo queremos disfrazar, que se vea piadoso, para que ores. Esa es una lengua, hermana, chismosa. Los chismes, hermana, son aquellas cosas que decimos a las espaldas de alguien, que nunca le diríamos de frente. ¿Y qué tal? Hay otra forma que también es pecaminosa, que son los halagos. ¿Por qué? ¿En qué medida eso es pecaminoso? Porque a veces decimos a alguien de frente
lo que nunca le diríamos a sus espaldas. Con eso estamos adulando a la persona por motivos egoístas o malvados para sacar ventaja. No es que creamos eso de esa persona. Y otra cosa es la crítica. En esta parte me llamó la atención algo que decía la escritora en ese capítulo, que alguien le dijo a Wesley, al pastor: mi talento es decir todo lo que pienso. Entonces Wesley le respondió: ese es sin duda uno de los talentos que a Dios no le importaría para nada que usted enterrara. Y en realidad, hermanas, nosotras hasta cierto punto hemos llegado como que con este descaro, ¿no? Como si fuera una virtud, como si fuera un talento, decir todo lo que pensamos en el momento, que no nos quedamos con nada. Y esto no es virtuoso, esto no es sabio. Esto es simplemente no refrenar nuestra lengua. Así que tengamos cuidado con esto, así como también con disminuir a otras personas sus virtudes, sus logros, porque a veces queremos también opacar a otras personas. Hermanas, y por último hay otra área aquí del decoro en cuanto a nuestra actitud. Y vamos a ver por último Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Que nuestro pecado no estorbe nuestras oraciones. Cristo fue escuchado por el Señor, ¿verdad? Pero no fue librado de la muerte. Así que, ¿tú qué es lo que quieres decirle al Señor? Díselo. Arrepiéntete, pidamos perdón al Señor, hablemos, pongámonos a cuentas con el Señor. Que aunque no seamos libradas de algunas cosas, como Cristo no fue librado de la muerte, pero sí que nuestra conducta sea digna del Evangelio, que andemos viviendo con decoro, que la fuente de dicha conducta, hermana, sea un corazón cambiado por el Evangelio de Cristo y que está siendo sometido constantemente, de manera continua, a una transformación por el Señor para que sea hecho a su imagen, conforme a su semejanza. Que el Señor nos ayude. Dios te bendiga, hermano.